Como el título lo indica, este video aborda directamente información del capítulo 1078 del manga de One Piece. Así que quienes no van al corriente con la historia, pausen el video si no desean spoilearse. Un personaje ficticio es tan inteligente como su creador, y en el arco de Egghead tenemos a la persona más inteligente de todo el mundo de One Piece, o más bien, a la persona más inteligente y sus 6 satélites. Vegapunk tiene tanta capacidad intelectual que está 500 años adelantado a su época, y nadie puede comparársele ni siquiera de cerca. Aunque otros miembros de MADS, como Queen, George o César Clown, han hecho grandes creaciones, visiblemente palidecen en comparación al enorme poder creativo de Vegapunk. Es por eso que cuando estamos ante un personaje que se ha engrandecido a ese nivel, los fallos y errores son más inadmisibles. Las omisiones de información, los argumentos fácilmente refutables, son cosas que no pueden tener cabida en la mente de alguien así. Frecuentemente he visto en obras de ficción, ya sea anime y manga o de otros tipos, que se crea a un personaje que se dice que es increíblemente inteligente, calculador, casi que puede predecir el futuro a partir de detalles menores de su entorno, como si tuviera mantra, pero que al mismo tiempo cae en las trampas más predecibles y es víctima de otros menos capaces que él. Y eso nos lleva al arco actual, y a la revelación de que York fue todo este tiempo el personaje que estaba actuando bajo las sombras en contra de sus colegas, pues desea convertirse en un Tenryubito. Oda nos muestra un pequeño flashback muy interesante en el que cierta persona contacta al Gorosei y les notifica que Vegapunk ha estado investigando el siglo vacío. Es entonces que ellos responden mandando miembros del CP5 a investigar, pero al final estos no encuentran nada. El barco en el que iban jamás regresó y lo mismo pasó con miembros del CP7 y CP8 que fueron enviados posteriormente, mismos que actualmente están prisioneros en Egghead. El Gorosei entonces opta por enviar al CP0, liderados por Rob Lucci, además de a uno de ellos mismos, Jay García Saturn, escoltado por Kizaru para eliminar a Vegapunk. Como dice Sentomaru al inicio del capítulo, la situación es aún más grave que la de Ohara, pues no solo la mente más brillante del mundo está estudiando el misterio más peligroso para el gobierno, sino que además tiene el armamento más avanzado que el mundo de One Piece conoce, robots gigantes como el Vegaforce y las bestias marinas modificadas, pacifistas de diversos tipos y capacidades, armas impensables para el individuo promedio. Y encima de eso, claro está, los serafines. Saturn fue a Egghead seguramente para tomar control de los serafines, pues de otra forma vencer a Vegapunk sería extremadamente difícil. Ya hemos visto lo que les está costando a Luffy, Zoro, Lucci y Kaku hacerles frente, y todos ellos son personajes altamente poderosos y capaces. Y la pregunta que me hago es, ¿qué piensa York sobre todo esto? Personalmente nunca sospeché de York, pues de todos los satélites era el que menos aparecía y menos personalidad tenía, si se puede decir así. Por eso es interesante la revelación, porque instintivamente yo descartaba a York, porque siempre parecía como ida, poco interesante y, si me permiten decirlo, algo tonta. Mientras los otros satélites se muestran proactivos, interesados por su entorno y desplegaban creatividad y análisis, York se la pasaba dormida, comiendo, yendo al baño o viendo hacia la nada como si no le importara la vida. Pero York es también Vegapunk, es también la mente más inteligente del mundo, y me gustó que Oda nos lo recordó en este capítulo, aunque si me preguntan, su plan a primera vista se sigue viendo bastante tonto. Realmente el plan de York era hablarle al Gorosei para delatar a sus colegas Vegapunks, para que fueran eliminados y así, siendo ella la única Vegapunk que queda, sería premiada con el título más grande que el mundo puede otorgar, el de Tenryubito. No se necesita ser la persona más inteligente del mundo para darse cuenta que ese plan no tiene ningún sentido. Y la razón principal es que una persona no se puede convertir en Tenryubito porque sí. Los dragones celestiales son los descendientes directos de las 19 familias que fundaron el gobierno mundial. No son un club de individuos con complejo de Dios al que uno se puede integrar si comparte sus mismos intereses o si les haces los suficientes favores. Los Tenryubitos se creen dioses, ven a todos los mortales hacia abajo y eso incluye a Vegapunk y a todos sus satélites. Por más inteligente que sea, por más que haya creado al dragón número 13 y eso impresionara a los nobles, no quita que su origen es incompatible con ese título. Quizá aceptarían que York viviera en Marilloa en agradecimiento a sus servicios,
tal vez bajo la promesa además de que Vegapunk York fabricaría más dragones artificiales como mascota para los nobles, pues los Tenryubito están muy interesados en esas criaturas, pero volverse uno de ellos, eso jamás. Y York debería saber eso si es la mente más brillante del mundo, así que o York realmente sí es el eslabón más débil intelectualmente de entre los satélites, o su plan es diferente. Eso es lo que me llevó a pensar que tal vez es momento de dejar de subestimar a York, y quizás su idea es más elaborada e interesante que simplemente pretender que existe la posibilidad de ser premiada con un título imposible de obtener. York dijo que se volvería un Tenryubito, pero no dijo cómo en realidad, y lo que yo pienso es que tal vez su plan real es suplantar a un Tenryubito, pero no a cualquiera, sino al mismísimo Jay García Saturn. York tal vez no solo quiere volverse un Tenryubito, sino uno de los 5 más importantes que existen en el mundo. Si York es tan inteligente como se supone que Vegapunk es, entonces habría que revelarle al gobierno que Vegapunk investigue el siglo vacío, traería como consecuencia la erradicación completa de él y todos los satélites, incluso de la propia isla. Y como Vegapunk tiene control de los serafines y los pacifistas, a diferencia de Ohara, una Buster Call sería completamente insuficiente. Se necesita un ejército más poderoso y también se necesita que los serafines sean controlados por el Gorosei, para que los Vegapunks no tengan esa ventaja. Así que me parece que podría ser que dentro del plan de York estaba contemplado que al echar de cabeza al resto de los Punks, tendría que ir un miembro del Gorosei personalmente a la batalla. Esa es básicamente la única forma en la que uno podría encontrar a un miembro del Gorosei fuera de la resguardada Ciudad Santa y lejos de los otros 4. Entonces, en ese escenario, York tendría un plan para realizar un cambio de cuerpo con ese miembro del Gorosei, en este caso, Saturn. Siendo el científico más prominente, seguramente tiene la posibilidad de llevar esto a cabo, y se me ocurren 3 métodos para hacerlo. 1. Simplemente usando una cirugía. Usando la tecnología de la isla podría ser un trasplante de cerebro o lo que se necesite para que la conciencia e intelecto de York habiten en el cuerpo de Saturn. 2. La Ope no Mi podría hacer ese procedimiento mucho más fácil, y existe la posibilidad de que Vegapunk haya creado a un serafín de Lo que aún no hemos visto. Después de todo, él fue Shichibukai, por lo que seguramente Vegapunk tuvo acceso a ese factor de linaje para crear al serafín y darle Green Blood con la habilidad Ope. Como el serafín estaría bajo las órdenes de York inicialmente, podría realizar el cambio en un momento de descuido de Saturn. 3. Tal vez la misma York se potenció con el poder de la Ope no Mi, lo cual no es imposible por el momento, pues en realidad aún no sabemos mucho sobre cómo funciona la Green Blood. Nunca hemos visto que individuos diferentes a los serafines puedan utilizarla, pero por el momento no tenemos información suficiente para descartar esa idea. Así que, una vez que York tomara el cuerpo del anciano, la conciencia de este junto con el cuerpo del satélite serían aniquilados junto con toda la isla, y York cumpliría su sueño de ser un Tenryubito y además la única Vegapunk en el mundo. Es un plan más complejo, pero a la vez es un plan más inteligente que el de esperar que el Gorosei cumpla su promesa y le otorgue el título, que como dije antes, hay que ser demasiado crédulo y desconocer cómo funciona el mundo para pensar que eso va a suceder. Y eso se lo perdonaría a cualquier personaje, pero no a un Vegapunk. Seguramente conoceremos la respuesta muy pronto, pero por el momento, yo dejaré de subestimar a York, y al menos pensaré que tiene un plan que sí haga sentido, digno de ser la mente más brillante del mundo de One Piece. Con esto termino el video. Si te gustó, agradeceré mucho tu like. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál será la motivación de York y qué plan tendrá? ¿Crees que sí nos tiene reservada una jugada inteligente o es solo un satélite ingenuo? Déjame todas tus teorías en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. Para terminar, agradezco como siempre a todos los miembros del canal por su apoyo. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adán Álvarez, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, CH3Z93, Ojcor 25, Lucas Núñez, Yoyo, Perdido en la Tardis, Chofócrates, Cops, Jarayuco 1, Kep 06, Gibran Villa, Bolas 24, Leme la Mente, Yofkun, Ezequiel Martínez, Culapio, Andrés Miñán, Federico Juárez, Pepe González, David Pong 78, ACFD, César Omar, Juan Núñez, González de Mario, Eileen SG, Sari Aguilar, Cristian Ignacio Zúñiga, Diego Ahumada y Benjamín Bustos. Si quieres unirte a la lista de miembros del canal y aparecer en los agradecimientos, además de tener acceso a mis videos antes de ser publicados, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que aparece en la descripción. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video.